Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde desentrañamos secretos, rumores y esas noticias que nos dejan sin aliento. Hoy traigo algo que, se los juro, movió el piso de toda la industria del entretenimiento turco y encendió un incendio en redes sociales y portales de farándula. Prepárense porque lo que vamos a comentar no estaba en el radar de nadie y ha dejado a muchos preguntándose, ¿esto de verdad está pasando? Sí, hablamos de una noticia que envuelve a dos de las figuras más queridas y admiradas por el público, Elçin Sangu y Bahar Arduç. ¿Leyeron bien? Lo que se dice de Elçin y Bahar tomó a todos por sorpresa, y en este vídeo vamos a desgranar cada detalle, revisar las reacciones y entender qué puede significar esto para su futuro y para el corazón de sus fanáticos. Antes de entrar en materia, recuerden que la mejor forma de no perderse nada y apoyar este trabajo hecho con cariño es suscribiéndose a Escándalos de Series Turcas y activando las notificaciones. Así ustedes son los primeros en enterarse de todo. ¿Listos? Tomen aire porque lo de hoy es de alto voltaje. La fecha clave, queridos espectadores, es el 14 de enero de 2026. Ese día un titular reventó como bomba. La noticia sobre Elçin y Bahar corrió como pólvora y impactante se quedó corto para describirlo. En cuestión de minutos, se desató una avalancha de conjeturas, lecturas entre líneas y, claro, una ola de emoción. ¿De qué se trata? Fuentes cercanas y reportes que inundaron la prensa apuntan a que Elçin Sangu y Bahar Arduç, quienes ya nos habían regalado una complicidad inolvidable frente a las cámaras, habrían tomado una decisión de vida que dejó al público con la boca abierta. Y sí, lo que se sugiere es un compromiso serio, o incluso una boda inminente. Durante años, la relación entre Elçin y Bahar fue un enigma elegante. Aunque compartieron proyectos exitosos y una química que traspasaba la pantalla, siempre blindaron su vida personal con discreción. Los rumores de romance estaban a la orden del día, alimentados por la admiración mutua y esa magia innegable que destilaban en cada escena de Kiralık, serie que para muchos marcó un antes y un después. Pero jamás hubo confirmación oficial. Eran esa pareja soñada que la gente imaginaba, los que muchos querían ver juntos en la vida real, no solo en la ficción. Y ahora parece que ese deseo del público, al menos en parte, cobró forma de una manera tan rotunda como inesperada. El 14 de enero de 2026, los medios turcos, y enseguida los internacionales, empezaron a trenzar la historia. El foco giraba en torno a una supuesta propuesta de matrimonio o a un acuerdo firme de unir sus vidas para siempre. Los detalles eran escasos, como suele suceder cuando la información es sensible y el círculo es cerrado, pero lo que se filtró fue suficiente para entender la magnitud de la sorpresa. Tengamos en cuenta que tanto Elçin como Bahar son figuras de primera línea, con carreras sólidas, marcas a cuestas, una legión de fans y una proyección global indiscutible. Compartir un destino tan profundo como el matrimonio no es un asunto menor. Las reacciones no se hicieron esperar. Estallaron Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, cada rincón digital se llenó de comentarios. Miles de seguidores compartieron alegría, incredulidad y buenos deseos. Para muchos ellos representan la unión de dos talentos extraordinarios, dos personalidades magnéticas que juntas crean una dupla irresistible, tanto en lo artístico como en lo sentimental. En pocas horas, los temas relacionados con Elçin y Bahar se convirtieron en tendencia mundial. Hubo quienes organizaron transmisiones en vivo, tertulias espontáneas de madrugada, hilos con recuerdos de escenas icónicas y análisis de gestos, miradas y silencios. No solo los fans se hicieron presentes. Compañeros de la industria, directores, guionistas, productores y estilistas que trabajaron con ellos fueron dejando corazones y mensajes discretos, lectura que para muchos funcionó como una confirmación indirecta. Se habló de una ceremonia íntima, fuera del radar mediático, algo que encaja perfectamente con la forma en que ambos han protegido su privacidad. Nada ostentoso, nada exagerado, un acto sentido, rodeado de familia y amigos muy cercanos. Aún así, la magnitud del asunto lo hizo imposible de esconder por completo, y los medios, con su olfato agudo, captaron los ecos de esa posible unión. Retrocedamos un poco para entender mejor el contexto. Elçin Sangu con su elegancia natural, su capacidad para robarse la escena y su impacto en la moda, y Bahar Arduç, con su versatilidad, carisma incuestionable y presencia arrolladora, llevan años siendo objeto de admiración. Lo que construyeron en Kiralık no fue solo una historia romántica televisiva, se convirtió en un fenómeno cultural.
La química era tan palpable que era difícil no fantasear con que esa magia pudiera cruzar el límite entre la ficción y la realidad. Y ahora, lo que parecía una quimera, se perfila como un capítulo nuevo que dejó a todo el mundo atónito. ¿Qué podemos inferir de esta noticia? Primero, la relación entre el Cinibar sería más profunda y seria de lo que muchos imaginaron. Un compromiso o el paso decidido hacia el matrimonio implica una visión compartida del futuro, la intención de construir en conjunto y la valentía de enfrentar lo que significa amar bajo reflectores. Segundo, esta revelación redefine la lectura pública sobre ellos. Si ya eran íconos, ahora se convierten en un símbolo de estabilidad, una historia de amor que florece aun cuando las miradas externas todo lo cuestionan. Esto inspira. Muestra que con límites y convicciones, los afectos pueden sobrevivir a la fama. Tercero, desde el plano profesional, se abre una expectativa inmensa. ¿Cómo influirá esta decisión en sus carreras? ¿Volverán a trabajar juntos pronto? ¿Qué marcas querrán apostar por su imagen como dupla? Interrogantes que por ahora quedan abiertas, pero que mantendrán a la audiencia en vilo. En cuanto a detalles concretos, ¿cuándo ocurrió la propuesta? ¿Cómo fue el momento donde se planea la ceremonia? Todavía mandan las especulaciones. Hay quien asegura que todo habría sucedido en un enclave costero, discreto y fuera de temporada, con un anillo minimalista y elegante que se escondió entre fotografías casuales. Otros dicen que un pequeño brindis familiar habría sellado la promesa. Nada confirmado. Lo cierto es que la noticia en sí ya es el acontecimiento. Las fuentes cercanas son cautas, pero el silencio estratégico, sin negativas tajantes ni desmentidos furiosos, le da a la historia un peso que muchos interpretan como verosimilitud. No olvidemos que en el universo del espectáculo las noticias son volátiles, se mueven, se ajustan, cambian con el paso de las horas. Aún así, la consistencia de los reportes y la prudencia de los involucrados apuntan a algo sólido. El 14 de enero de 2026 queda marcado como un punto de inflexión para quienes siguen la televisión turca y sobre todo, para quienes llevan años soñando con ver a El Cinibar caminando del brazo fuera de los sets. También hay que decir que la recepción general ha sido luminosa. Se nota el cariño que inspiran. Resulta difícil encontrar comentarios tóxicos cuando la gran mayoría prefiere celebrar la posibilidad de una historia que nos acompañó desde la ficción y que quizás, ahora se escribe con tinta indeleble. Los fans rescatan momentos, la risa de improviso en una toma, el susurro de un texto que parecía más verdadero que actuado, la mirada que se sostiene un segundo de más. La gente construyó memoria afectiva con ellos, y por eso este rumor, más que dividir, congrega. Por supuesto, hay preocupaciones razonables. La presión mediática puede ser feroz, y ambos lo saben. Si dan el paso, deberán proteger lo íntimo como siempre lo han hecho, con inteligencia, límites claros y un círculo de confianza pequeño pero leal. También está la cuestión de agenda, compromisos laborales, rodajes, campañas. Si algo caracteriza a El Cinibar es la disciplina y la elección cuidadosa de proyectos. Un movimiento de esta magnitud no parece improvisado, sino calculado para no comprometer aquello por lo que tanto han trabajado. Otro ángulo interesante es el que mira a la industria. Directores y guionistas ya huelen la posibilidad de un reencuentro en pantalla. Una miniserie de alto presupuesto, una película con recorrido internacional, una campaña global que juegue con su aura romántica, las posibilidades son infinitas. Y al mismo tiempo crece la curiosidad por descubrir cómo elegirán mostrarse, cuánto compartirán y cuánto se reservarán. Volvamos a lo esencial, ¿qué hace a esta noticia tan potente? Que toca fibras que van más allá del chisme. Es una narrativa de tiempo, paciencia y respeto. Dos artistas que se encontraron en el momento justo, que brillaron juntos, que siguieron sus rutas profesionales sin promesas públicas, y que ahora, si lo que se dice es cierto, habrían elegido unirse con la misma calma con la que un artesano pule una pieza. Sin estridencias, sin espectáculo. Con convicción. Para quien busca pistas, los últimos meses dejaron migajas, coincidencias discretas, miradas compartidas en eventos, silencios que decían más que 1000 palabras. No hubo fotos obvias ni declaraciones grandilocuentes. Solo la sensación de que algo estaba madurando lejos del ruido. Y cuando el rumor brotó, brotó entero con fecha y narrativa. Recapitulemos con la precisión que merece. Primero, una filtración con fecha,
14 de enero de 2026. Luego el efecto dominó, tendencia global, reacciones emotivas, colegas sorprendidos pero felices. Después el trazo de una escena íntima, plausible y coherente con su estilo. Ceremonia discreta, círculo pequeño, afectos verdaderos. Finalmente el silencio inteligente, ni confirmación efusiva, ni negación tajante, solo la respiración tranquila de quien sabe que lo importante no necesita gritarse. En síntesis, queridos amigos, la posibilidad de compromiso o matrimonio entre el Zinsangu y Bararduk se erige como uno de los acontecimientos más inesperados y deseados del año. Dos estrellas de brillo propio, que ya hicieron historia juntos, parecen haber decidido dar un paso crucial en su vínculo. El público queda maravillado, expectante, con el corazón abierto a lo que venga. Esta unión, de concretarse, no solo fortificaría un amor cultivado con paciencia, sino que también encendería nuevas expectativas sobre sus caminos personales y profesionales. Cuéntenme ustedes, ¿les sorprendió tanto como a mí? ¿Qué esperan de esta pareja si todo se confirma? Me encantará leer sus teorías, sus recuerdos, sus deseos para ellos. Si disfrutaron este viaje por la noticia, dejen su like, compartan el vídeo con ese amigo que ama los dramas románticos y, por supuesto, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas si aún no lo han hecho. Su apoyo nos permite seguir trayéndoles historias contadas con respeto, emoción y ojo crítico. Nos vemos en el próximo vídeo con más primicias y giros inesperados. Hasta la próxima desde Escándalos de Series Turcas.